Tema de hoy, Tesoro Escondido. Este tema fue predicado para la iglesia de West Berlin, en Nueva Jersey. Este tema fue predicado por la plataforma de Zoom. Son las 11:24. Por lo menos vamos a estar a ustedes hasta el mediodía y nosotros hasta las 11, de repente un poquito más. Pero así va mal. Quiero comenzar contándoles una historia real que sucedió en cierta oportunidad hace muchos años. Un hombre fue condenado por ser cristiano. En aquellas épocas, hace muchos años atrás, donde ser cristiano era considerado una herejía. Un hombre fue condenado a muerte por ser cristiano y no quería desistir. Es que la única manera que podía salvarse este hombre era decir que ya no iba a ser más cristiano, pero su fe, su convicción, su tesón no le daba para decir que ya no era. Él prefería morir antes que decir que no era cristiano. En aquellos tiempos, la gente se agolpaba y se juntaba en las plazas de los pueblos a ver cómo el verdugo daba muerte a un condenado por diversas situaciones. La situación en esta oportunidad era un hombre que era cristiano y que estaba siendo juzgado. Iba a morir por ser cristiano. Llegó el momento para ese cristiano. Llegó el momento de morir, cuando en medio del bullicio de la gente sale el verdugo con una tela negra, con una tela oscura que cubría su rostro. Toda la plaza en ese momento quedó en total silencio. Se le acerca el verdugo al condenado por detrás y le dice: es este el momento en el que debes pedir tu último deseo, deseo que te cumpliremos antes de que mueras. A lo que el cristiano pidió recitar el Salmo 119. Ustedes y yo sabemos que el Salmo 119 es el salmo más largo que hay en la Biblia. Sin embargo, esa era el último deseo, la última petición que tenía este hombre. El Salmo contiene 176 versículos y aquel hombre abrió su Biblia y empezó a leer verso a verso en el Salmo 119. Y en la medida en que los versículos iban pasando, una atmósfera maravillosa empezaba a cubrir ese lugar, y toda la plaza que estaba ahí queriendo ver la muerte de un hombre por ser cristiano, ahora parecía que el sentimiento era distinto. Y cuando aquel hombre iba por el Salmo 119 y el versículo 105. En ese momento, cuando leía el versículo 105, que dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando ese hombre iba leyendo ese versículo especial, absolutamente toda la multitud, la plaza que estaba agolpada, llena de gente que anhelaba ver la muerte de este hombre, ahora gritaba a una sola voz: indulto, indulto, indulto. Y 10 minutos la plaza duró gritando a una voz: indulto, 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 cuando de repente un silencio se escuchó en la plaza. El silencio no se escucha, pero un silencio tremendo. Entró la persona que direccionaba y que le daba las órdenes al verdugo. En aquel momento entró y le dijo al verdugo que entrara, que ya a aquel hombre le iban a indultar. Esta es una historia real, de esas historias que a nosotros nos hacen comprender que la convicción de Dios, que la convicción de nuestra fe, debemos mantenerla siempre. El poder que tenía el Salmo 119 logró que ese hombre fuera indultado. Y es el poder de la palabra de Dios la que cada día llega a nuestra vida y puede hacer cosas grandes y cosas maravillosas en la vida de nosotros, sus hijos. Por eso, a manera de introducción, les quería contar esta historia, porque hoy quiero que veamos un mensaje de esa palabra de Dios, de esa palabra que tiene poder, de esa palabra que
toda la historia ha tenido el poder de transformar vidas, de traer bendición, de traer sanidad y de hacer una obra maravillosa y poderosa. Como dice el Salmo 55, versículos 10 y 11, es que la lluvia viene del cielo, es que la nieve viene del cielo y no vuelve al cielo, sino que riega la tierra. La palabra de Dios ha venido a nuestra vida en esta oportunidad, queriendo regarnos con la hermosura del cielo para que su palabra cumpla un propósito maravilloso en la vida de nosotros, sus hijos. Abrimos la palabra de Dios, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Ustedes me pueden ayudar allá buscándolo. Yo lo voy a leer acá, pero pueden irlo buscando para que ustedes tengan bien pendiente lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Mateo 13, capítulo 44, dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sí, señores. Mis queridos amigos y hermanos, hoy vamos a hablar de esta parábola, la parábola del tesoro escondido. Es una parábola corta, ¿sí? Es una parábola aparentemente pequeña, pero no por ser pequeña e insignificante, sino por el contrario, con un profundo mensaje de parte de Dios. La idea central es el inmenso valor que tiene el evangelio. La idea central es ese evangelio que cuando lo encuentras cambia vidas. Es ese evangelio que te cambia los planes, que te transforma. Es ese evangelio que renueva tus pensamientos, que coloca nuevas metas en tu vida. Es ese evangelio. La pregunta es, ¿será que puedes dejarlo todo por ese tesoro? ¿Será que puedes dejarlo todo por ese evangelio maravilloso? La palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 44, dice ahí, y quiero que desglosemos cada uno de los textos o de las frases que conforman esta parábola, que la encontramos en un solo versículo. Dice ahí una de las primeras partes que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Lo primero que debemos comprender es qué es el reino de los cielos. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4 y el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese que hablaba ahí era Jesús, queridos. La pregunta es, la frase dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, mis queridos hermanos, el reino de los cielos es Jesús. Y el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Quiere decir que cuando nosotros en nuestras vidas encontramos a Jesús, entonces hemos encontrado un tesoro. Muchos de los que estamos aquí conectados ya nos hemos encontrado a ese tesoro. Muchos de los que están también conectados son personas que recién pueden estar conociendo de ese Jesús. Están a punto de encontrar en su vida ese gran tesoro. Cuando te encuentras con Jesús, cuando confrontas tu vida con Jesús, tu vida cambia porque te encuentras un tesoro. Y no es lo mismo vivir tu vida de manera normal como la vienes viviendo, que vivir tu vida después que te encuentras un tesoro. Hermanos y amigos, la vida después que tú te encuentras un tesoro material necesariamente cambia. Y la vida, cuando te encuentras al tesoro de Jesús, necesariamente, queridos, tiene que cambiar. Lo otro es que cuando nos está hablando de un tesoro, nos está hablando de un tesoro. Algunos dirán, hermano, está repitiendo, eso es redundante. Y algunos dirán, es obvio, estamos hablando de un tesoro, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista qué es un tesoro. No pasemos ese tema por alto. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Interesante que el Señor Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro.
y no con otras cosas que pueden ser de valor. Ahora, no lo comparan con una cuenta corriente en el banco, porque el banco puede quebrar y se puede perder y quedar sin nada. No lo compara con millones y millones y millones de dólares o millones y millones y millones de pesos colombianos, porque la denominación de esa moneda puede cambiar y puede perder valor. Lo compara con un tesoro, porque un tesoro nunca caduca, porque un tesoro nunca pierde valor. Por el contrario, un tesoro con el transcurrir del tiempo, con el pasar del tiempo, gana valor. Jesús es ese tesoro que llega a tu vida. Él es eterno y su valor es insondable. Un tesoro está compuesto de monedas de oro, de perlas, de rubíes, de diamantes, de plata, de zafiro, de joyas. Y eso siempre es precioso, que aunque pasen los tiempos y pasen los siglos y pasen los años, el tesoro siempre será un tesoro. Pensemos en esta historia que les voy a contar. Es una parábola, no es algo real, pero pensemos en lo que les voy a contar. Están jugando un grupo de niños en el patio de una casa en un pueblo por allá en Colombia, en, no sé, Montería, algún lugar de Bolívar acá en Colombia. Una de esas casas que son de pueblo, que son grandes, que tienen un patio inmenso donde cosechan, donde los niños corren. Están jugando ahí primos, sobrinos, hay una familia reunida, hay unos vecinos, hay unos amigos, hay 15, 20 niños correteando y jugando en el patio de la casa. Cuando de repente uno de los más pequeños por allá al fondo encuentra que en la tierra hay algo, como cuando está cubierta la tierra con algo y mira y excava un poquito y encuentra que es una bolsa que está cerrada, que está sellada, y empieza a hurgar y no puede ver qué es lo que hay ahí. El niño sale corriendo, va y busca a los más grandes. Encontré algo, ¿qué será? Y vienen todos los niños y los más grandes toman el papel de protagonistas y buscan una pala, una pica y empiezan a hacer un agujero, un hueco en la tierra y sacan una bolsa inmensa, una bolsa grande. Cuando empiezan y abren la bolsa, se dan cuenta que ahí hay monedas de oro, perlas, rubíes, diamantes, plata, zafiro, oro, todo un tesoro han encontrado. El tema es que ese tesoro que encontraron es de plástico. Ese tesoro que han encontrado ahí es de plástico. Sin embargo, para ellos, ese tesoro es maravilloso. Es su tesoro. Y con él juegan, y con él se divierten. Ellos se creen millonarios, ellos creen que tienen muchas cosas, mucho dinero, mucho valor. Pero pasa el tiempo, pasan los años y estos niños empiezan a crecer. Y cuando crecen, se dan cuenta que ese tesoro que para ellos era valioso, no era más que un tesoro que no tenía valor. Era un tesoro de plástico. Dejó para ellos de ser un tesoro. Amigos y hermanos, en nuestras vidas a veces hacemos tantos tesoros de plástico a los cuales nos aferramos. Se convierten en nuestra vida, se convierten en nuestros ídolos y nuestra vida gira en torno a esos tesoros. Yo no sé cuál será para ti. Se convierte en nuestro deleite. Y todo lo que sucede en nuestra vida está dominado y gobernado por ese tesoro de plástico. Nuestra vida, nuestras metas, nuestros sueños, todo eso. Pero por la misericordia de Dios, maduramos. Por la misericordia de Dios, como aquellos niños, crecemos. Y cuando crecemos y maduramos y crecemos en la experiencia de la fe, más adelante decimos, yo no puedo comprender cómo eso en mi vida llegó a ser tan importante, llegó a ser mi tesoro. Ese tesoro perdió valor. Muchos de nosotros, queridos amigos y hermanos, podemos hacernos
tesoros de plástico, tesoros que no tienen valor. El tesoro del cual yo les hablo hoy es un tesoro que proviene de Dios y con el transcurrir del tiempo gana valor y con el transcurrir del tiempo cumple un propósito en la vida de todo aquel que se encuentra con ese tesoro. Ese tesoro dice que es hermoso, sin embargo dice que ese tesoro está escondido. Ese tesoro está escondido. Es maravilloso, es precioso, es valioso. Cualquiera lo quiere para sí, pero está escondido, está oculto. Hoy día, muchos no conocen a Jesús. Hoy día muchos no conocen este maravilloso tesoro porque aún no lo han visto. Es un hermoso y valioso tesoro, pero está escondido. Aquel hombre posiblemente estaba trabajando la tierra y nunca pensó encontrarse ese tesoro. Pero mientras araba la tierra, encontró algo en la tierra que no lo dejaba. Era algo duro que estaba allí. Algo que le llamó poderosamente la atención. Y buscó la pala como los niños, y buscó la pica. Y pudo descubrir que era un cofre. Y al abrir el cofre, estaba lleno de piedras preciosas, de oro, de metales preciosos. Quizás muchos de nosotros hemos encontrado ese tesoro así, por casualidad. Pudiéramos decir por casualidad, pudiéramos decir en la cotidianidad, pudiéramos decir mientras trabajamos, mientras tranquilamente transcurre nuestra vida. La pregunta es, ¿será que en tu vida, querido pastor, será que en tu vida, querida madre que estás conectada, y será que en tu vida, querida Marisol, será que en tu vida, querido amigo que estás allá en Nueva Jersey o en cualquier lugar del mundo, será que ese plan es casualidad? Voy a colocarte algunos ejemplos. Un hombre camionero va llevando una carga en su camión por una de esas carreteras inmensas y distantes en Estados Unidos. De repente su carro tiene una falla mecánica y no puede continuar. El carro queda ahí en la mitad de la carretera, perdido en medio de la nada. Él llama a su aseguradora y su aseguradora viene a traer una grúa y a poder desbararlo, como decimos acá en Colombia. Pero mientras él espera, prende la radio. Y la única emisora que puede entrar, la única emisora que tiene señal en ese lugar, es una emisora cristiana. Y él entonces ahora escucha el sermón de un pastor, escucha las alabanzas. Y ese hombre en ese momento escucha, oye y cree. Otro ejemplo, un joven enamorado va a la iglesia, a él no le interesa nada de lo que tiene que ver con Dios. Él simplemente quiere ir a sentarse en una de las bancas de la iglesia al lado de la niña que a él le gusta. Pero ahí, él yendo a buscar a esa niña, se sienta, ahí escucha y ahí cree. Un hombre todos los días escucha a su compañero de trabajo cristiano. Él va a trabajar a la empresa, pero todos los días ese compañero cristiano le habla de Dios. Y ahí, ese hombre que va a trabajar, ese hombre en ese momento cree. Esa es nuestra experiencia. Nada de lo que ocurre en este mundo es casual. Nada de lo que ocurre en este mundo es por casualidad. Es que Dios tiene un plan maravilloso y Dios quiere que nosotros, muy a pesar de que tengamos aún ese tesoro escondido, nosotros podamos llegar al Señor, podamos llegar a tener ese tesoro y podamos llegar a crecer, a creer y a crecer espiritualmente. La experiencia de Dios es un propósito en la vida de nosotros los hijos de Dios. Ya Jesús lo tiene todo planeado. Él quiere darte ese tesoro. Si pensamos también en la vida de un hombre llamado Pablo, en ese camino a Damasco, cuando él cae en medio de ese resplandor de luz del cielo, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Tú piensas que has encontrado a Jesús, pero Él es quien te ha encontrado a ti. Ahí, en ese momento, cuando Pablo hacía lo cotidiano en su vida, Jesús lo busca. Y hoy, cuando tú estás en la cotidianidad de tu día a día, es Jesús el que te busca, el que te da propósito de vida, el que te entrega el tesoro del reino de los cielos. Y aquel hombre Saulo ahora llega a decir,
ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo demás para él, todo, absolutamente todo lo demás, llega a ser basura. La mujer samaritana, el Señor le dice, mas el que viene del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino aquel que bebe el agua que yo le daré, será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa mujer, ese día fue a buscar el agua con sus cántaros, con lo que normalmente hacía. Pero ahí ya el Señor tenía un propósito, así como lo tuvo para la samaritana, así como lo tuvo para Pablo, así como lo tuvo para el camionero, como para el jovencito que iba a sentarse en la iglesia, como para el compañero de trabajo. Así Dios tiene un propósito para nosotros, y tarde que temprano, ese tesoro que aparentemente está escondido, el Señor nos los va a mostrar. Y quiera Dios que nuestra actitud sea la actitud de este hombre, porque dice ahí que el tesoro estaba escondido en un campo. La pregunta es, ¿por qué estaba escondido en un campo? La historia dice que aquel hombre salió y vendió todo lo que tenía. Vendió su casa, su caballo, su perro, su gato, su burro, sus muebles, sus ollas, sus cucharas, sus tenedores, su ropa, todo lo vendió. Y de repente muchos quizás le decían, estás loco, ¿cómo vas a vender todo? Te vas a quedar sin nada. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a dejarlo todo para ir en pos de ese tesoro, muchos pueden pensar que estamos locos. Pero cuando nosotros dejamos eso todo para ir en pos del tesoro, entonces estamos haciendo lo correcto. Para muchos es solo un campo, pero para aquel que tiene el encuentro con el Señor, no solamente es un campo, es que en ese campo hay un tesoro. Hoy, queridos amigos, en la mañana de sábado quiero decirles que el Señor trae para nosotros el tesoro del reino de los cielos. Quiera Dios que como aquel hombre nosotros podamos vender las cosas y seguir y proseguir el camino hacia el reino de los cielos. Para el que cree, el evangelio es poder. Para el que cree, el evangelio es un tesoro. Para otros, los que no creen, es locura. Yo me acuerdo la historia de un hermano acá en Colombia. Un sábado, él nos contaba esa historia hace muchos años. Aquí en Barranquilla hay algo que se llama el Carnaval de Barranquilla. Yo me imagino que ya ustedes habrán escuchado un poquito, por lo menos de lo que es el carnaval en Barranquilla. Y ese sábado el hermano había, no sé qué fiesta hay los sábados de carnaval acá, pero creo que es la Batalla de Flores. Es una fiesta inmensa que hay en Barranquilla. Y ese hermano iba por una de las calles principales en Barranquilla, iba hacia la iglesia central en Barranquilla. Aquel hombre iba con su Biblia, aquel hombre iba con su corbata, con su pinta de sábado, y él iba caminando en medio, él iba hacia la iglesia, y él iba caminando en medio de una calle que estaba llena del jolgorio del carnaval. Para todas esas personas, aquel hombre, mi hermano Rafa, aquel hombre estaba loco, pero para él, para Rafa, sencillamente, él iba a buscar y a encontrarse con su tesoro. Así es la realidad del mundo en el cual nos movemos. En la historia de Noé, en ese momento de la historia de Noé, para muchos, Noé estaba loco construir un arca, pero Noé estaba haciendo o cumpliendo con las orientaciones que Dios les había dado. Queridos, hay un tesoro maravilloso. Ese produce gozo. Ese tesoro produce alegría, produce emoción. Aunque aquel hombre lo vendió todo, aunque aquel hombre lo vendió absolutamente todo, lo vendió con gozo. Porque aunque lo vendió todo, lo vendió alegre. Lo vendió todo porque es que todo lo que él tenía, que él pensaba que era valioso, realmente no lo era. Eran sencillamente tesoros de plástico. La vida, tu vida y mi vida, hoy está dispuesta delante del cielo. El Señor nos muestra el tesoro del evangelio.
El Señor nos muestra el tesoro de Jesús. El Señor nos muestra el tesoro del reino de los cielos. Ese tesoro produce gozo en la vida de todo aquel que lo encuentra. Quiera Dios que en esta oportunidad nosotros nos encontremos cara a cara con Jesús. Quiera Dios que a través de esta meditación hoy nosotros podamos comprender el valor, la valía que tiene ese tesoro, el valor que tiene Jesús en nuestra vida. ¿Quieres encontrarte ese tesoro? El joven rico le pidió, Jesús le pidió al joven rico: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven ahora y sígueme. La triste realidad es que el joven rico había centrado su vida no en el tesoro del reino de los cielos, sino en el tesoro de las cosas materiales que él tenía. La triste realidad es que aquel joven no siguió a Jesús. Ese joven prefirió las riquezas materiales. La pregunta es, ¿qué estás prefiriendo hoy en tu vida? Hoy Jesús te quiere dar un tesoro eterno, un tesoro que produce gozo, un tesoro que nunca deja de ser, un tesoro que con el pasar del tiempo tendrá más valor, tendrá más vigencia. La pregunta es, queridos hermanos que están conectados a través de esta plataforma, ¿quieres tú encontrarte ese tesoro en tu vida? ¿Quieres tú hallar a Jesús en tu vida, en tu camino? ¿Qué son las cosas que tendrás que dejar para poder estar con el Señor? Cuando el Señor Jesús llamó a Moisés y Moisés fue al encuentro con Dios, Dios le dice: quita tu calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es. El Señor hoy, queridos hermanos, queridos amigos allá en Estados Unidos, queridos amigos acá en Colombia, hoy el Señor quiere que como Moisés nosotros caminemos tierra santa. Y esa tierra santa no solamente la caminaremos cuando estemos en el reino de los cielos, es que Moisés caminó tierra santa aquí. Y Dios quiere que nosotros caminemos tierra santa en nuestra vida hoy día. Pero para ello es necesario que quitemos nuestro calzado, que quitemos nuestras sandalias, que vendamos todo aquello que no nos sirve, que desenterremos ese tesoro de plástico que tenemos y que vayamos a abrazarnos al tesoro del reino de los cielos, que es Jesús, quien con el pasar del tiempo gana vigencia. Queridos amigos y hermanos, Cristo viene pronto. Más pronto escucharemos el estruendo en el cielo. Más pronto veremos cómo el cielo se abre de par en par y una hueste de ángeles vendrá. Y ahí vendrá el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y descenderá del cielo. Y aquellos, los que en esta vida, en este momento, decidamos caminar con Dios, decidamos encontrarnos con ese tesoro, aquellos, entonces levantaremos nuestras cabezas y diremos: he ahí viene nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hoy, el mensaje que hay en medio de la parábola del tesoro escondido es un mensaje de salvación, pero es necesario que nosotros hoy consideremos qué tesoros de plástico no nos dejan ir en pos del tesoro del reino de los cielos. ¿Qué tesoros de plásticos no nos dejan ir en pos del tesoro de un Jesús maravilloso y poderoso obrando a nuestro favor? Y quiero terminar leyendo dos pasajes bíblicos más. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Mateo 6. La palabra de Dios en Mateo 6 y el versículo 21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta hoy para ti es, repito, lo voy a repetir. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Cada cual debe hoy hacer un análisis. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su pensamiento? Quiera Dios, queridos, quiera Dios que nosotros podamos llegar a ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios anhela
que la hermana Cristina. Dios anhela que Gabriela, que Gonzalo, que Neida. Dios anhela que el pastor Felipe. Dios anhela que Gustavo. Dios anhela que Mayerlin, que Steven, que Dunis, que todos los que estamos conectados aquí. Dios anhela que seamos hombres conforme al corazón de Dios, porque aun cuando el mundo mira lo que está enfrente de sus ojos y mira al parecer el reino de los cielos, Dios mira nuestro corazón, y ahí donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Quiera Dios que en esta mañana nuestro corazón esté en el reino de los cielos y tengamos nuestros tesoros para el reino de los cielos. Y quiero terminar con Lucas 18:22. Lucas 18:22 dice la palabra de Dios. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sigue. El Señor, queridos, quiere que nosotros hagamos tesoros para el reino de los cielos, pero no lo vamos a hacer más adelante, no lo vamos a hacer después. Hay que empezar hoy. El Señor, Moisés le dijo al pueblo, a los hijos de Israel cuando estaban ahí en el Mar Rojo, les dijo: ved la salvación que Jehová hará con vosotros hoy. Queridos, la salvación es hoy. Hoy es el día en que debemos empezar a decidir por Dios. Hoy es el día en que debemos empezar a vender nuestros tesoros de plástico y empezar a construir tesoros para el reino de los cielos, donde el orín y la polilla ni corroen ni dañan. Allí todas las cosas serán perfectas. Queridos amigos que se han conectado a través de este culto en la iglesia de West Berlin, Nueva Jersey, los amigos que se han conectado desde Colombia, yo anhelo, deseo, quiero que Dios les bendiga grandemente, y le pido a Dios que este mensaje, al terminar esta predicación, retumbe y retumbe y retumbe en nuestro pensamiento, para que hagamos un análisis en nuestra vida y dejemos algunas cosas que debamos dejar. Hoy, cuando el mundo está atravesando una situación difícil, la pandemia que estamos viviendo, ahora es cuando nosotros debemos empezar a considerar a Dios como nuestro más valioso tesoro. Cuando lo dejamos todo para ir con Jesús, entonces hemos ganado el reino de los cielos. Que Dios les bendiga de una manera grande y poderosa.